Bien, congresista Cheput y luego el congresista Pacori y luego le damos la palabra a la señora ministra. Bueno, tal y como ha señalado con precisión el congresista Violeta, acá no hay ninguna afrenta contra la Constitución. La Constitución hay que leerla correctamente, señora presidenta. El artículo 80 dice: los créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas se tramitan ante el Congreso de la República tal como la ley de presupuesto. El adverbio tal significa así como la ley de presupuesto. ¿Y qué quiere decir el constituyente acá? Que la ley de presupuesto, que es lo que estamos discutiendo en estos momentos, si es que hay un crédito suplementario que no está en la ley de presupuesto, una habilitación o transferencia que no está en la ley de presupuesto, tienen que tener un trato diferencial ante el Congreso. El constituyente plantea eso acá, y lo que estamos discutiendo en este articulado en el 9º son dispositivos dentro de la ley de presupuesto. Por lo tanto, no se necesitan ni modificaciones a la Constitución ni cosa por el estilo. Y como señalaba el congresista Violeta, en ese caso, pues todo lo que hemos aprobado antes, pues ya simplemente sería inconstitucional. Por eso pido yo que por favor reflexionemos, no por poner candados adicionales le vamos a quitar dinamismo al mes e ir en contra de toda la tradición parlamentaria que involucra este tipo de cosas que son partidas dentro de un mismo sector. Y si vamos a hablar de la Constitución, por favor no la leamos descontextualizadamente, pues eso lleva a interpretaciones auténticas. Acá se dice tal como la ley de presupuesto, es decir, son cuestiones que están ya incorporadas en este debate. Bien, congresista Alejandra, por la alusión que le ha señalado, luego le damos la palabra a al congresista Pacori y a la congresista Úrsula Letona. La congresista Beteta, perdón, presidenta, que la congresista Letona haga el uso de la palabra y yo después con mucho gusto, por favor. Bien, estaba en la palabra el congresista Pacori y luego la congresista Letona, por favor. Solo una apreciación breve, señora presidenta. Si bien es cierto, este tema de las transferencias entre distintos sectores está claramente establecido, lo que estamos debatiendo el día de hoy, las transferencias que se podrían hacer dentro de los sectores, pero lo que también debemos de reflexionar es que no todos los sectores tienen la misma asignación presupuestal, porque tenemos sectores que sí manejan importantes presupuestos y aquellos que sí manejan importantes presupuestos sí deberían dar cuenta de estas transferencias al Congreso de la República, principalmente a esa comisión. Y sí habría que considerar ese aspecto de la importancia, porque, por ejemplo, el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, el presupuesto de vivienda, construcción y saneamiento, el Ministerio de Defensa son aquellos que manejan ingentes cantidades de presupuesto. Entonces, sí requiere una revisión mucho más profunda, señora presidenta. Gracias, congresista. Tiene la palabra la congresista Úrsula Letona. Gracias, presidenta. Presidenta, creo que acá, más que interpretaciones auténticas, hay que tener en cuenta en qué consiste la obligación. Este tema se vio en la Comisión de Constitución con motivo de los decretos legislativos. Y lo que recomendé yo como presidenta del grupo de trabajo y ratificó el presidente de la Comisión de Constitución, el congresista Miguel Ángel Torres, como presidente de la comisión, y que fue avalado en el Pleno a través de las modificaciones de todos los decretos legislativos, fue en primer lugar que las transferencias efectivamente se tramitan con norma que tiene que tener el mismo trámite que la ley de presupuesto, es decir, una ley. Esa es la primera interpretación que nosotros señalamos, y eso lo hicimos en conjunto con los asesores de la Comisión de Presupuesto. El segundo tema que nosotros precisamos, y aludiendo a lo que ha dicho mi colega el congresista Edu Vergara, es que sea de pliego. O sea, lo que tiene que necesitar, lo que tiene que requerir urgente y necesariamente una ley es la transferencia de pliegos, porque justamente en la lógica de lo que dice Edu, yo autorizo al pliego Ministerio de Vivienda X recursos y en el entendido que hay problemas en la ejecución, transfieren esos recursos que el Congreso asignó al pliego Ministerio de Vivienda al pliego Energía y Minas. Entonces, en el entendido que tiene que ser de pliego a pliego el requerimiento de ley, esa fue la interpretación. Ahora, si nosotros queremos establecer mediante la ley de presupuesto que incluso en el caso de transferencias de unidades ejecutoras que integran un pliego, que entiendo es la precisión que está pidiendo la congresista Aramayo, eso tiene que ver con una modificación del criterio que habíamos establecido. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero hay que tener en claro que eso sería a partir de adelante, no se trata de nulidades, sería un nuevo criterio
No se trata de hablar que todas las leyes han sido nulas, porque no es así. El criterio jurídico que ha establecido el constituyente es ese. Tú necesitas una ley de presupuesto o una ley del mismo rango para aprobar transferencias de pliego a pliego. Gracias, congresista. Informarles que también en la legislatura pasada, el presupuesto del año fiscal 2017 ha sido retirado este artículo. Tiene la palabra el congresista Percy Alcalá y luego la congresista Aramayo. Bien, la congresista Aramayo. Gracias, presidenta. Yo creo que la intervención de la congresista letona ha sido bastante ilustrativo. Acá lo que menos se puede hacer es pretender obstaculizar un nivel de ejecución de gasto. Cuando vienen los sectores a hacer su exposición, una de las primeras preguntas que se plantea, señora ministra, es ¿cuál es el nivel de ejecución de gasto que ha logrado usted? ¿Y por qué pide adicionales si no ha tenido la capacidad de ejecutar el presupuesto que se le transfirió? En esa línea no se quiere entorpecer, pero lo que se pide es que haya un respeto a la norma. Entonces acá no hay un tótem que dice se está leyendo de manera parcial la Constitución. No, lo que se dice es que antes de aprobar una transferencia en el sector, valorando la intervención del congresista Pacori, hay pliegos que han manejado cantidades ingentes de dinero, millones de millones, y lo que han hecho ha sido transferirse como han querido sin lograr absolutamente nada. Hoy este Congreso de la República, con el análisis de esta norma, lo que está diciendo es que se tiene, como dice en el marco de la Constitución, que aprobar esas transferencias previa intervención de la Comisión de Presupuesto del Congreso. ¿Dónde está la obstaculización? En lo absoluto. Entonces me ha pedido una interrupción. Yo lo que les pediría es que esto se analice con criterio técnico y de cara a las experiencias que el país ha padecido. No queremos más ministerios de educación de millones de consultorías, porque ellos podían hacerlo y tenían un Congreso complaciente en aquella época para hacer lo que querían. Entonces, es respetar la norma, señora presidenta, y me ha pedido una interrupción el congresista Rolando Reate. Bien, la interrupción al congresista Rolando Reate y luego ha pedido la palabra el congresista Cheput. Sí, presidente, es estrictamente institucional, le voy a explicar. Los recursos son ordinarios, extraordinarios, determinados, externos, una serie dentro de la Ley de Presupuesto de la República. Lo que me está queriendo decir este noveno artículo es el siguiente: si yo desde mis recursos ordinarios tengo tanto X dinero, ¿verdad? Al 1 de enero yo me puedo decir, ok, ya que aprobó la ley, y yo puedo destinar ese X de dinero ahí que no tiene nada que ver con lo que yo he programado, con lo que he planificado, lo que hemos discutido acá en el Congreso de la República. Por lo tanto, yo con esto me están diciendo que yo puedo, no digo que lo va a hacer el Ministerio, porque yo confío en la calidad, en la capacidad profesional de la ministra y la viceministra de su equipo, pero dada en otras circunstancias sí se utilizó esto para situaciones absolutamente irregulares. Este es el detalle, esta es una cuestión institucional, no es una cuestión simplemente que yo te voy a autorizar. Por eso se programó, se planificó. Entonces, ¿para qué sirve discutir el presupuesto? No entiendo. Eso es mi posición, presidenta. Sí, tiene la palabra el congresista Cheput. No, estaba en una interrupción. ¿Va a concluir, congresista Aramayo? Sí, me ha pedido una interrupción adicional la congresista Rosa Bartra. Congresista Bartra tiene la palabra. Gracias, congresista Aramayo. Efectivamente, presidenta, las políticas públicas se implementan en base a presupuestos, pero estos presupuestos están trabajados en base a un plan de trabajo. Es necesario que sea así, es necesario que se respete. No puede ser que luego de haber planificado, haber discutido, haber aprobado, estos presupuestos luego se deriven a fines que no fueron planificados y que no fueron aprobados por este Congreso. Creo que hay que respetar la institucionalidad, hay que respetar lo que nosotros mismos pregonamos en el tema de presupuesto por resultados, planificación y todos los conceptos
que a veces teorizamos para poder sustentar un presupuesto que luego nosotros mismos desvirtuamos, o bueno, el Ejecutivo puede desvirtuar. No va a ser así, o por lo menos no con la complacencia del Congreso. Nosotros tenemos que ejercer el rol que constitucionalmente está establecido y creo, por lo tanto, que debemos avanzar en la línea que además no es nueva porque ya desde el Congreso, desde la legislatura anterior se había planteado. Gracias, congresista Aramayo. Gracias, presidente. Y para terminar, presidenta, yo podría decir hoy a quienes abanderan causas de este gobierno y que también abanderaron en otro momento causas de otros gobiernos, hay que ser consecuentes, pues. Hay que ser consecuentes y la Constitución es una Constitución que estamos acá para que sea fundamentalmente respetada. Gracias, presidente. Tiene la palabra el congresista Cheput, luego el congresista Clayton. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta, si usted lo permite, con mucho gusto. Congresista Alcorta tiene la palabra. Gracias, presidente. Algo muy cortito. Con referencia a lo que ha dicho la congresista Rosa Bartra, no solamente eso, sino que además el Ejecutivo no ha gastado ni siquiera la mitad de su presupuesto llegado al mes de noviembre. Ni la mitad. En ministerios sensibles como educación, salud, en lo que es inclusión social, no han gastado nada. Y si vemos lo que es educación, hasta ahora no tengo respuesta a los casi 1.000 millones gastados en el gobierno del señor Saavedra en auditorías y asesorías. Cuando acá el señor Richard Arce pide infraestructura para la selva, los colegios de la selva, solo en infraestructura escolar tienen 100 millones, solo 100 millones. Si le pusiéramos 200 millones, todos los colegios quedarían pero súper bien colocados. Pero la plata se fue por el agua, casi 1.000 millones en nada, con un gobierno que no ha ejecutado ni la mitad del presupuesto. Gracias, presidente, gracias, congresista. Gracias, congresista. Puede continuar, congresista Cheput. Perdón, me pide... Ella. Presidenta, gracias. Yo no veo por qué tenemos que dudar de la fortaleza de la mayoría en este Congreso. O sea, el control va a estar presente. Desde el momento que ellos plantean candados adicionales, están dudando de su propia fortaleza. Eso es en primer lugar. Y yo creo de que están ejerciendo, y aún más lo he dicho públicamente, de que una cosa positiva de la democracia es que en estos momentos tenemos en el Congreso de la República una mayoría que permite un control que no incurre en los excesos de pasados gobiernos en los cuales la mayoría absoluta en el Congreso, al ser oficialista, permitía algún tipo de cuestión irregular. ¿Qué ha sucedido? En ese sentido tienen toda la razón, pero yo no veo por qué hay que dudar ahora de la fortaleza en materia de control. En segundo lugar, a mí me parece realmente que estamos dando vueltas al círculo innecesariamente. Pues todo lo que se está planteando ya está incorporado en esta disposición, en la novena. Se habla, por ejemplo, del carácter excepcional, aparece. Se habla de que es en el mismo sector, aparece. Que tienen que ser transferencias internas, aparece. Y por otro lado, no se deja de lado de que todo lo que se haga se informará a la Comisión de Presupuesto y Cuenta General. O sea, todo lo que piden está acá. Entonces yo no veo por qué se tiene que modificar este articulado. Sí creo yo de que como consecuencia de este debate hay elementos importantes a tomar en cuenta, esperemos la respuesta de la ministra, como la propuesta del congresista Alcalá. Me pide una interrupción. Congresista Gilmer Trujillo. Gracias, presidenta. Tomando una frase nada más del congresista Cheput, él habla de algo positivo. Y hay que entender, yo quiero hacer dos precisiones, presidenta. En la ley de presupuesto vigente del año 2017 se consignó un candado para que las transferencias después del 31 de marzo se hicieran vía ley. Antes del 31 de marzo se mantenía el status quo vía decreto supremo. Esto permitió dinamizar la economía y se generó ya un comportamiento de que los presupuestos fueran transferidos por obligación del Ejecutivo antes del 31 de marzo. Ahora nosotros estamos analizando un tema que va a tener las mismas consecuencias positivas. Nosotros entendemos que los presupuestos tienen una herramienta lógica que es la planificación. Cada ministerio tiene diversas unidades ejecutoras. El presupuesto global se aprueba en estos días, donde ya se establecen montos para cada unidad ejecutora. Le vamos a enseñar nosotros con esta aprobación positiva de que ellos planifiquen y respeten la planificación. Por eso yo también coincido y que esto tiene que seguir la misma suerte que el candado que pusimos en la actual ley de presupuesto, presidenta. Gracias, congresista. Puede continuar con ese para que pueda ir terminando, congresista Cheput. Gracias, presidenta. Solo para recordarle al presidente de mi comisión de descentralización que la planificación no está escrita en piedra. Siempre hay eventualidades que permiten que uno se salte algún elemento de la planificación. Pero dicho eso,
Yo creo, sí, Presidenta, que es importante tomar en cuenta lo que ha señalado el congresista Alcalá en su intervención, de diferenciar el gasto corriente del de inversión. Creo que ese es un elemento que sí vale la pena tomar en cuenta. Y tal como señaló la congresista letona también con bastante propiedad, acá hay elementos que ya se discutieron en la Comisión de Constitución, pero vuelvo a señalar, lo que se está pidiendo, lo que se está planteando está incorporado en esta novena disposición. O sea, no hay nada, aparte de lo que ha planteado el congresista Alcalá, que desde mi punto de vista se tenga que modificar. Gracias, presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton. Le pido una interrupción al congresista Edu. Congresista Edu, puede hacer uso de la interrupción. Gracias, presidenta. Entendiendo que Juan es profesor universitario, él sabe que si no hay una planificación o una lista de prioridades, ¿por qué se tendría que hacer una excepción en modificar el presupuesto de ese sector? En todo caso, que nos digan para qué va a ser usado o en qué programa va a ser usado dentro del sector. Porque como hemos visto en el gobierno del señor Saavedra, se gastaron 800 millones en consultorías, se transferían los recursos a ese sector y vía decretos supremos se enviaba el dinero a otras prioridades. Si hay una planificación adecuada para esa política pública, ¿por qué tendríamos que modificar ese presupuesto que se le está asignando acá en el Congreso de la República? Gracias, presidente. Gracias, congresista Clayton. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Clayton, luego le cedo congresista Bocángel. Muchas gracias, presidenta. No quiero tomarlo como que nos estamos enredando en esto, pero el presupuesto 2017 justamente se ha hecho con la finalidad de que, no tanto como candado, sino que haya un control político de parte del Congreso de la República al Poder Ejecutivo. Y creo de que de una y otra manera se ha venido trabajando de una forma consensuada. Hay una pequeña modificación de esto ahora pidiendo, digamos, modificándose para la transferencia de pliego. Yo creo que esa parte, en todo caso, se sustentaría esa parte, se podría discutir esa parte, si no, yo creo que analicemos en todo caso el presupuesto del 2017. O sea, hay un control político de parte del Congreso en este momento. Entonces, si es la misma, y discutamos pues solamente la parte de la modificación para poder viabilizar, presidenta. Sí, colegas congresistas, justamente por ese mismo mecanismo que consideramos que ha sido positivo para el legislativo de tener de alguna manera un control hacia el ejecutivo, no como los años anteriores, la comisión de presupuesto era una mesa de partes, esa es la verdad, esos eran los términos. Entonces el ejecutivo era el que destinaba los presupuestos que el Congreso había aprobado, finalmente nunca se ejecutaba. Y ellos eran los que a través de las transferencias presupuestarias que no estaban programados, cambiaban de rubros y finalmente hacían lo que mejor les plazca con el presupuesto de todos los peruanos. Sin embargo, que dejemos claro, no estamos dudando, como lo ha dicho un colega, no dudamos de la ministra ni tampoco de la viceministra, pero lamentablemente esas malas experiencias hacen que el Congreso tenga que tener una reflexión y dentro de una función fiscalizadora, de control político, podamos tener mejores mecanismos que ayuden a hacer el seguimiento de los presupuestos que aquí aprobamos, que finalmente se deben de cumplir. Y no podemos premiar a aquellos ministerios que por cumplir un presupuesto simplemente no programado, envían al Parlamento y cuando nosotros le aprobamos los presupuestos, luego ellos den otro destino a lo que el Congreso de la República no le ha autorizado. Entonces, eso es lo que queremos que entiendan, colegas congresistas, y para no seguir debatiendo con este artículo, recibimos las opiniones de cada uno de los colegas que han opinado. Traeremos un texto en la cual permita que el Ejecutivo y el Legislativo puedan cumplir cada quien con los roles que les corresponde, teniendo en claro que nosotros también queremos ayudar a dinamizar la economía del Estado, facilitando que las propuestas presupuestarias que vienen al Congreso de la República puedan ser ejecutados en esa dimensión. Finalmente, el congresista Bocángel, para luego dejar el tema ahí y pasar al siguiente artículo. Gracias, señora presidenta, por finalizar esta disposición. Si es conocido, los que somos catedráticos sabemos lo que es planificación y la planificación dentro del proceso
tiene un feedback a cada momento y el que lo maneja día a día y lo maneja a través de indicadores. Y si yo soy el gerente de mi organización, de mi institución, y manejar los indicadores el día a día, puedo saber y conocer dónde yo quizás no voy a alcanzar las metas que haya tenido en mis presupuestos. Y donde yo, en ese momento, viendo prioridades, puedo trasladar quizás dentro del mismo sector algunas metas que realmente yo podría inclusive sobrepasar. ¿Qué sucede? ¿Qué ha sucedido ahora? Nos entregaron un proyecto de ley 1980 y con respeto a mi colega Clayton, dice es una manera de control político. Entonces si llega el proyecto hay que aprobarlo inmediatamente, no hay que pedir cuarto de intermedio y demorar días, ¿no? Y ser nosotros mismos obstruccionistas. Lo que nosotros queremos es que en este caso los presupuestos sean ágiles, las decisiones sean ágiles. Por ejemplo, a Huánuco le otorgaron para la carretera Amboyón 80-100 millones el año pasado. Este año también nos los han considerado para el tramo que tiene en Cerro de Pasco, en Ollón. Pero esos 80-100 millones, ¿qué hubiera pasado si se hubiera ejecutado a tiempo? ¿Y cuál fue la obstrucción? Se planificó el tercer tramo, pero sin embargo vino las quejas, las observaciones y se ha pasado todavía para dar la buena pro en enero, por decir de este año. Entonces, ¿qué tiene que hacer el sector? Tiene que hacer los cambios, ¿no? O de la línea 2, de la línea amarilla, de Amboyón, de Huánuco La Unión, de diferentes obras, e inmediatamente tiene que hacerlo rápido. Y después nos traen un proyecto allá, que más nos traen a demorarnos 2-3 meses. Miren, en este proyecto todavía no se transfieren a todas las regiones, gobiernos locales, lo que se ha asignado. Se va a transferir quizás la primera semana de diciembre. ¿Cuándo van a licitar? ¿Cuándo van a hacer? Van a perder hasta de lo que se ha aprobado, muchas cosas se van a revertir. Me pide una interrupción el colega Lapa. O yo termino. Se ha culminado, por favor, ya para poder pasar al siguiente punto. Ya hemos escuchado ambas posiciones, congresista Lapa. Finalmente, breve, por favor. Cuestión técnica, señora presidenta. Lo que se está debatiéndose tiene que ser en relación también con concordancia con el artículo 9 del mismo proyecto que estamos debatiendo. ¿Qué dice el artículo 9? Ustedes ya han aprobado ya. Dice, a nivel de pliego, dice la partida de gasto 2.1.1, dice, retribuciones y complementarias en efectivo. No pueden habilitar a otras partidas de gasto de ser habilitado. Dice, salvo las habilitaciones que se realicen dentro de la indicada partida entre unidades ejecutoras del mismo pliego. Va en esa relación. Hay una concordancia ahí. Entonces, eso es lo que, no sé, lo que debe interpretarse. Nada más, señor presidente. Congresista, sí, justamente por ello ese artículo no ha sido aprobado, ¿no? El 9 no está aprobado, congresista. Está el texto, justamente vamos a consensuar. Hay algo que quiero que quede claro. Lo que se propone en la 9ª disposición complementaria es que los ministerios, que son los pliegos, puedan transferir recursos a sus organismos públicos adscritos. Esto es una transferencia de partida no programada en el pliego de destino, por lo que se estaría desvirtuando la finalidad de la ley de presupuesto que busca planificar el destino de los recursos públicos, que aquí todos los congresistas debatimos y pedimos que sean considerados para un mejor control y de manera responsable. Pero si nosotros aperturamos con este artículo, simplemente mejor ya, como alguien ha dicho, mejor ya no probemos nada y dejemos que el Ejecutivo pueda disponer como considere pertinente los presupuestos que nosotros podamos aprobar, porque le estamos empoderando, en este caso, ni siquiera al Ministerio de Economía, sino a los propios ministros, que si no gastan bien sus recursos, puedan ellos mañana destinar a otros rubros. Bien, nos pedía la palabra el congresista Elías, y luego le vamos a dar a la ministra para pasar al siguiente punto. No vamos a votar, congresista. Presidenta, hasta que podamos llegar a un buen texto que facilite a todos. En ese sentido yo le agradezco. Es importante reconocer que por parte en este momento del Parlamento hay una mayor, adecuada fiscalización o control político, pero hay que establecer también algunos criterios que no permitan
que nos vayamos muy al extremo. Este mecanismo puede como que no aplicarse, ¿no? Es una herramienta que le dan para que en algún momento pudiese hacer transferencia de su propio ministerio, es decir, del mismo sector, no en el otro caso que evidentemente constitucionalmente establece todo una ruta, un parámetro. Mejor, Presidenta, sigamos en aquellos artículos que tienen mayor consenso y esto lo dejamos para hacer también algunas reflexiones sobre esto. Yo le agradecería que sea así. Gracias, congresistas. Agradecemos la opinión de todos los congresistas. Lo que hacen es enriquecer mejor el artículo. Como vuelvo a señalar, queremos que el Parlamento y el Ejecutivo puedan encontrar textos que ayuden a una mejora distribución de los recursos, como también al dinamismo de nuestra economía. Bien, tiene la palabra, señora ministra, para que luego ya pasemos al punto 10º. Le pide una interrupción el congresista Gilbert Violeta. Si desea, ministra, le cedemos la sede. Gracias, Presidenta. Solamente para señalar una cosa muy puntual. Las prohibiciones de transferencias ya están reguladas en el artículo 73 de la Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto y ahí se establece claramente qué cosa es lo que se puede transferir, qué cosa es lo que no se puede transferir. He escuchado todas las intervenciones de los colegas y creo que estamos confundiendo entre transferencias de un pliego a otro, a diferenciar de las transferencias a la que se refiere este artículo, que se refiere dentro del mismo pliego para organismos públicos adscritos al pliego. Por ejemplo, Ministerio de Vivienda, COFOPRI. Por ejemplo, Ministerio de Vivienda, OTAS. En esos casos no se modifica los programas presupuestales ni las metas. Está dentro de lo previsto en el propio sector. Eso es una función, es un derecho de gestión que tienen obviamente los sectores conforme al derecho que la propia Constitución le asigna al Poder Ejecutivo. Solamente para... Gracias, congresista. Señora ministra, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, congresistas. Yo creo que de acá hay un montón de cosas que nosotros podríamos hacer para mejorar el artículo. Yo, sin embargo, quiero precisar, nosotros hemos estado acá varias veces, inclusive con los ministros anteriores, y hemos recibido una queja del propio Congreso muy fuerte sobre el nivel de ejecución. Nosotros vamos a llegar a fin de año a una ejecución bastante mejor que los años anteriores. Lo que no ha estado tan bien es la distribución de esa ejecución a lo largo del año, producto que hemos tenido que tramitar leyes que claramente el Congreso nos ha apoyado, pero las obras van a llegar más tarde. Entonces, lo que nosotros hemos tenido es una exigencia muy fuerte de parte del Congreso por unos niveles de ejecución en momentos anteriores a lo que se puede hacer, porque obviamente el trámite es mucho más complejo. Vamos a llegar a un nivel de ejecución muy bueno con respecto a años anteriores. Lo que sí no está bien es la distribución. Casi todo se ha ejecutado en el último trimestre del año, producto que evidentemente este sistema es un poco más complejo. Bien, en ese sentido pasamos a la 10ª disposición complementaria. La congresista Alcorta nos pide el uso de la palabra. Gracias, Presidenta. A la ministra, a través suyo, lo que pasa es que los referentes del pasado son muy fuertes. Hasta el día de hoy han dejado huellas, o sea, tenemos historias recientes, por eso es que es el cuidado del presupuesto. Pero si usted, la ministra, dice a través de la mesa, Presidenta, de que van a tener una mejor ejecución para fin de mes, ¿eso qué significa? Vamos a aumentar los meses, porque así como vamos, van a incluir que 3 meses más, vamos a tener 15 y 6 meses al año para poder completar. Porque un presupuesto de ejecución, ministra, y usted lo sabe, un presupuesto de ejecución, llegar al mes de septiembre-octubre en 75% ya es una buena ejecución. Porque una cosa es el presupuesto al 100% y otra cosa es el presupuesto. El presupuesto 100%, gasto corriente es el 80%, 20% es ejecución. Ese 20% se convierte en 100% de nuevo. Eso es lo que estamos viendo en este momento, que no se ha ejecutado, no se ha ganado. Plata del BRAE, la compra de los pañales, miles de cosas que se han hecho con ese libertinaje de presupuesto abierto para que cada sector hace lo que le da la gana. Si a un año con un gobierno de economistas no hemos sido capaces de ejecutar un buen presupuesto, no hemos gastado ni el 40%, ha habido un receso en la economía y la reconstrucción no tiene un ladrillo sobre ladrillo, la pregunta es propicia y es pertinente. Esas son nuestras inquietudes. Acá están todas las provisiones y gran parte del norte. Esa es la inquietud que tenemos. La plata del BRAE nunca más se vio, nunca se supo qué pasó con la plata del BRAE, destinada para el BRAE. Y al señor Iván Vega lo premian mandándolo al UNASUR, por ejemplo, pero nadie sabe ni fiscaliza nada de nada.
Esos son los traumas que arrastramos y la obligación de este Congreso es su fiscalización exclusiva, especial y puntualmente en el tema económico, Presidenta, para que los destinos de la plata de este país nunca se vayan como el saqueo que hemos tenido y que estamos viendo en la actualidad, el día de hoy, a través de diferentes gobiernos. Gracias. Gracias, congresista Alcorta.